¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el tema de el porfiriato. Es muy importante este tema porque en el Comipems nos van a preguntar características del gobierno de Porfirio Díaz, el cual fue una dictadura. Es por eso que acá te puse gobierno. Su gobierno fue también, pues lo podemos llamar la paz porfiriana, que fue como que un periodo, es cuando la gente dice, si Porfirio Díaz se hubiera quedado como presidente, seríamos un país de primer mundo, ¿no? Que es esa paz aparente, ¿no? Esa cara bonita de la moneda. También hablaremos de la industrialización del país que sucedió durante su gobierno y la cultura, ¿vale? El afrancesamiento que hubo cuando Porfirio Díaz gobernó. Muy bien, entonces vamos a empezar con su gobierno. Su gobierno se define como una dictadura. Una dictadura es un régimen militar bajo un gobierno personalizado que se impone por fuerza y en forma contraria a las libertades y derechos civiles, ¿vale? Es un gobierno que se impone. ¿Cómo que se impone? Claro, la gente no lo elige, ¿no? Ya sea por reelecciones en donde hay algún tipo de fraude, ¿no? O simplemente que realmente te impongas como tal. Entonces, esta dictadura, lo que llamamos el porfiriato, va de 1877 a 1911. ¿Sí? No importa si tú te lo quieres quedar como en 1910, que es normalmente la fecha que establecemos para la Revolución Mexicana. 33 años en el poder. Recuerda, si no has visto los videos anteriores, que Porfirio Díaz se oponía a la reelección, ¿no? Él se levantó contra Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec diciendo, no, no te puedes andar reeligiendo. Y mira, 30, más de 30 años, ¿no? Bien, entonces, como te mencionaba, su poder también tuvo ciertas características. Una de ellas fue el grupo llamado los científicos. ¿Qué fueron los científicos? Como aquí te lo puse, fue un grupo de personas, principalmente representantes de la burocracia, terratenientes, latifundistas y algunos intelectuales que le ayudaban a tomar las decisiones. ¿Vale? Formaban el poder legislativo y controlaban al Congreso. ¿Qué es todo eso que estoy diciendo? Era el grupo de sus amiguitos que lo ayudaban a gobernar, que le aconsejaban que sí, que le aconsejaban que no, ¿vale? ¿Y por qué se llamaban los científicos, no? Porque ellos decían que gobernar era una ciencia, ¿sí? Gobernar era una ciencia y si ellos gobernaban, entonces ellos eran los científicos, ¿vale? Por eso se llaman los científicos, porque ellos se basaban mucho en el control, ¿vale? Y decían, gobernar es una ciencia, entonces ese grupo se les llamaba los científicos. Este es muy característico del porfiriato. El lema, ¿no? El lema de esta dictadura es poca política y mucha administración. Poca política y mucha administración, ¿vale? Como te decía, tenemos la paz porfiriana. La paz porfiriana es un periodo de estabilidad y crecimiento económico, porque sí hubo crecimiento económico durante el porfiriato. Se sintetiza en el lema orden y progreso. Bueno, y la paz porfiriana tuvo ciertas características. El primero es la reelección, ¿vale? Como que la reelección, claro, pensémoslo un poco. Si Porfirio Díaz estuvo en el poder muchos años, pues debió de haber reelecciones, ¿no? Debió de haberse reelegido varias veces. La reelección fue una práctica continua, ¿sí? En su gobierno, en donde prácticamente él ganaba, ganaba, ganaba y ganaba. Entonces, ¿cómo se mantuvo tanto tiempo en el poder? Pues mediante reelecciones. También tenemos la política conciliatoria. La política conciliatoria es muy importante. Vamos a poner un antecedente de esto. Antes de que Porfirio Díaz llegara al poder, había estado en el poder Benito Juárez. Había habido una guerra, la guerra de reforma, liberales contra conservadores, ¿no? En lo cual ganaron los liberales y se instauró la Constitución de 1857, en donde se establecía que el país era una república liberal, ¿sí? ¿Te acuerdas, no? Que las leyes de reforma y todo esto empezaron a separar al Estado de la Iglesia, se empezó a hacer un Estado laico. El problema fue que cuando llega Porfirio Díaz, toda esa lucha que ya se había logrado, prácticamente él no la respeta como tal, él no lo lleva como tal a cabo. Pues sí, Porfirio Díaz no era tonto, obviamente él para poder conservarse en el poder tenía que llevarse bien con pues las partes sociales más altas, entre ellos la iglesia, los terratenientes, ¿sí me explicó?
todo lo de la burocracia. Es por eso que se le llama política conciliatoria. Estas rupturas, estas diferencias que había antes, ¿no? Con los gobiernos anteriores, él llegó a conciliarlos, ¿no? Una reconciliación. Es como, no, mira, no nos vamos a llevar tan mal, que había esta ley que casi no te beneficia a ti, iglesia, y esto, no te preocupes, no es necesario seguirle al pie de la letra. ¿Sí me explicó? Él regresó un poquito a esta parte de faltas de libertades, de derechos, no seguía como tal esta parte de la Constitución de 1857 que se regía, que se caracterizaba por ser una constitución liberal. Entonces esto se le llama la política conciliatoria. Ponía en tela de juicio si realmente éramos una república liberal, ¿no? Por lo que se había luchado. Y tenemos las prácticas represivas. Pues claro, muchos años estuvo en el poder, obviamente hubo gente que se levantó contra él, pero él lo que hacía era pagar estos movimientos. ¿Y cómo? En este tema no voy a profundizar mucho porque es el siguiente tema y te lo pongo en el siguiente video. Las huelgas, los periódicos clandestinos que hubo, los partidos que surgieron en contra de él, todo eso se intentó reprimir. Él practicaba mucho la represión, ¿vale? Y entonces tenemos también la industrialización. Bien, durante el Porfiriato México se industrializó mucho en áreas como el petróleo, la energía eléctrica y el ferrocarril. Se industrializó en otras cosas, pero estas tres fueron las más importantes. Te recomiendo muchísimo que te grabes estas tres, ¿vale? ¿Cuál fue el asunto? ¿Qué tenemos de malo en esto? Se industrializó el país, eso debe de ser bueno. Claro, sí fue bueno, pero el problema es que se hizo con capital extranjero, es decir, dinero de empresas de otros países vinieron a industrializar el país. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues que obviamente las ganancias que estas nuevas industrias generen, esas ganancias se van a salir del país. Esas ganancias, ese dinero, esa buena economía no se queda aquí, se va a otros países. Entonces, eso fue lo malo, ¿vale? Hay que entender que el porfiriato, mucha gente como que tiene opiniones divididas, ¿no? O es muy bueno o es muy malo. Yo creo que hay que entender simplemente las dos caras de la moneda. Por un lado se industrializó el país y eso está bien, pero por otro lado también se fomentó mucho más la pobreza y la desigualdad. Y como te mencioné, las prácticas represivas, las faltas de libertades, ¿no? También eso está en la parte mala. Bueno, ya lo dejamos al juicio de cada quien, pero sí hay que entender entonces que se industrializó el país en ciertas áreas, ¿no? Petróleo, energía eléctrica y el ferrocarril, ¿vale? Después tenemos, bueno, aquí te lo pongo, perdón, la industrialización se hizo con el capital extranjero. Y por último, la cultura. Una de las cosas que distinguió más cómo fue cambiando la cultura aquí en México fue el llamado afrancesamiento. Es decir, se traían ciertas, no como costumbres, pero por ejemplo, se influenció mucho en la arquitectura, en la cultura, en el arte, en la música, ¿sí? Que eran pues propias de Francia. Ahora bien, esto es importante de entender porque la dictadura procuró atraer la amistad de potencias como Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. ¿Para qué? Para poder fortalecer los lazos diplomáticos, ¿no? Esas relaciones, para poder generar pues un buen clima, ¿no? Con los ministros y los hombres de negocios que visitaban a México. Es por eso que también se vio afectada la arquitectura. Bueno, beneficiada en este caso, la arquitectura. Se trataba de tener recintos bonitos, ¿no? Para la ópera, para el teatro, para que cuando otras personas de otros países llegaran aquí a algún tipo de relación diplomática, pues se sintieran cómodos, ¿no? Vieran que México es un país bonito y avanzado. En contraposición, en otras partes de México había mucha pobreza, ¿sí? Entonces no es todo muy bonito, por esto digo, hay que entender las otras dos cosas. También tenemos el positivismo del cual ya hemos hablado, ¿no? Que fue una corriente filosófica proveniente de Francia, quien la creó fue Augusto Comte, y esta se basa principalmente en el método científico, ¿no? Que la ciencia y todo tipo de conocimiento tiene que estar fundamentado en el método científico. Y esa fue una filosofía que se adoptó aquí en México durante el Porfiriato. También tenemos la pintura, la literatura y, como mencionamos, la arquitectura. Por parte de la arquitectura, tenemos el Palacio de Bellas Artes, el edificio de Correos y el Monumento a la Revolución.
¿Cómo que el monumento a la revolución? Esto hasta suena ilógico, ¿no? La revolución va en contra del porfiriato, como que se hizo en esa época. Pues resulta que fue una construcción que ya había mandado a hacer Porfirio Díaz. Pues ya cuando llega la revolución, es como de, bueno, eso que ya mandó a hacer va a ser nuestro monumento de la revolución de que ya no está Porfirio Díaz. Pero de todas maneras, este edificio, este tipo de arquitectura es propio de la época del porfiriato, ¿vale? También tenemos lo que es por parte de la pintura, la Academia de San Carlos, la Academia de Artes de San Carlos, que fue muy característica, pues empezaron a enseñar arte, ¿de acuerdo? Y como pintores destacados tenemos a José María Velasco, quien pintó el ferrocarril y el Popocatépetl. Y también tenemos a Julio Ruelas y José Guadalupe Posada. Por parte de la literatura tenemos a Manuel Gutiérrez Nájera. Este fue importante porque fundó la Revista Azul, una revista que fue muy característica de la época del Porfiriato. Bueno, él era narrador, era cuentista, y como mencioné, fundó esta revista. Y también tenemos a Amado Nervo y Salvador Díaz Mirón, ¿vale? En ese orden como aparecen las imágenes. Perfecto. Entonces, prácticamente tú ya conoces las características del porfiriato. Es importante, como te mencioné, que te las grabes, que las entiendas, que sepas a qué se refiere cuando te dicen política conciliatoria, cuando te hablan del grupo de los científicos, cuando te preguntan en qué se industrializó y que fue con capital extranjero, que sepas un poco sobre la cultura que hubo de la época y los lugares que la caracterizan, ¿vale? Bueno, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y si no, nos vemos. Y dale me gusta a este video y coméntalo para que cuando la gente lo busque aparezca un poquito más ahí en las búsquedas. Bueno, eso es todo, gracias y nos vemos.